Buenos días, mi nombre es María Estela Serrano. Yo soy una gastroenteróloga pediatra en Georgetown, en la ciudad de Washington, y les quiero agradecer por haberme invitado a participar en este congreso de enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a tocar el tema de la transición en la enfermedad inflamatoria intestinal del niño al adulto. Y este tema es muy importante porque tiene un impacto directo en los resultados de salud de los pacientes. Ha habido más o menos desde hace 20 años, ha habido mayor atención en este punto y las sociedades de gastroenterología, tanto pediátrica como de adultos, han tratado de establecer guías para que nosotros como médicos que cuidamos a estos pacientes podamos hacer una transición exitosa para los pacientes del cuidado pediátrico al cuidado de gastroenterólogo de adultos. Los objetivos de hoy están en la lista aquí. La idea es entender el proceso de transición del cuidado del paciente y tener guías para educar efectivamente al paciente sobre su condición médica, sus tratamientos, la importancia de la adherencia al tratamiento y el cuidado de su salud en general. También evaluar las barreras para entender este proceso y asegurar que la continuidad del tratamiento médico del paciente esté presente y establecer que es muy importante la diferencia entre una transición y la transferencia del manejo médico. Entonces, en términos generales, pues todos sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad crónica que afecta a los niños desde muy pequeños. Tenemos pacientes desde la infancia a la adolescencia y a la edad adulta. Y estos pacientes tienen una importante variación en el fenotipo y en la presentación clínica. Y este conocimiento es muy importante, sobre todo para el gastroenterólogo de adultos que está más acostumbrado a manejar adultos. Hay muchas estadísticas que indican que la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal es mucho mayor en los pacientes adolescentes que en los pacientes que se presentan en la edad adulta, con más incidencia de pancolitis, con más incidencia en los pacientes con enfermedad de Crohn, con afectación del hilio terminal y del colon, con más afectación del área perianal en los pacientes adolescentes. Entonces, todos estos datos son importantes para especialmente el gastroenterólogo de adulto que va a tomar el cuidado médico de estos niños cuando se trasladan o estos adultos jóvenes cuando trasladan su cuidado a los adultos. Ahora, la definición de la transición del cuidado médico se ha dado no solamente para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sino para todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas complejas que se presentan en la niñez y que persisten en la edad adulta. Entonces, hay guías para los pacientes. Todas las guías empezaron con los pacientes con fibrosis quística, que eran diagnosticados en la niñez y luego tenían que trasladar su cuidado médico a médicos de adultos, pero también existen para pacientes con diabetes tipo 1, para pacientes con enfermedades hepáticas, pacientes que han sido trasplantados. La transición se considera un proceso planeado y eso es muy importante y es lo que vamos a tocar hoy, cómo planear este proceso. Y el propósito de ese proceso es tratar las necesidades médicas, psicosociales y educativas de los adolescentes y los adultos jóvenes que tienen condiciones médicas crónicas y estas necesidades cambian al pasar de un equipo médico pediátrico que está centrado en la familia, no solamente en el paciente, a un equipo médico de adultos que se enfoca en el paciente como un individuo que es responsable por sí solo de sus cuidados médicos. Ahora, idealmente esta transición debe ser gradual y ese es el esfuerzo que se está haciendo, tratar de que nosotros, como gastroenterólogos pediatras, empecemos este proceso gradualmente, promoviendo comportamientos que hagan que el niño y que el adolescente sean cada vez más independientes y más autónomos en sus cuidados médicos. Eso indica que nosotros tenemos que regularmente tenemos una relación con estos pacientes muy cercana porque los pacientes tienen problemas complejos y nos ven con frecuencia. Entonces, en esas visitas regulares debemos siempre tratar de evaluar los conocimientos y la preparación que tiene el adolescente para este proceso de transición para que sea exitoso. Y este proceso de transición incluye la transferencia, que es la diferencia entre transición y transferencia, que es ya el acto en el que se pasa la responsabilidad de los padres al adolescente o al adulto joven y se pasa la responsabilidad del manejo médico del equipo pediátrico al equipo de adultos. Ahora,
¿Por qué es tan importante este proceso? Porque tiene muchas ventajas y son ventajas claras para el paciente. Se establece un cuidado médico que sea apropiado para la edad y el estado del paciente. Nosotros como pediatras no tenemos tantos conocimientos, por ejemplo, en el manejo del embarazo, en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, en las evaluaciones para prevención del cáncer en estos pacientes. Todos estos conocimientos están mucho más sólidos en los médicos que manejan pacientes adultos. Y esta transición hace que estos pacientes reciban el cuidado médico que ellos necesitan. Fomenta la independencia del paciente y estimula para que el paciente sea activo y participe en las decisiones médicas que van a impactar los resultados de su manejo. Mejora definitivamente la adherencia al tratamiento, porque si nosotros podemos enseñar al paciente en un momento de su vida en el que son jóvenes y están adquiriendo buenos hábitos, a que tengan hábitos de adherencia al tratamiento médico, eso va a tener un impacto directo en los resultados clínicos del paciente. Ayuda a establecer metas al paciente, tanto al paciente como al equipo médico. Y esas metas se hacen en equipo. Y sobre todo evita una brecha en la continuidad del cuidado del paciente, que es algo que se veía antes con más frecuencia, que era que el paciente venía seguido por un equipo pediátrico y por cualquier transición, ya sea porque se iban a estudiar a otro sitio o porque terminaban la escuela y empezaban a trabajar, y eso cambiaba, por ejemplo, su acceso al seguro, su acceso a los medicamentos, y se creaban brechas en la continuidad de este cuidado que definitivamente impactaban los resultados clínicos de los pacientes. Está demostrado que eso aumentaba las visitas médicas, especialmente a los sitios de urgencias, y disminuía la adherencia al tratamiento. Ahora, la transición se divide en tres etapas. Una etapa inicial, que es cuando nosotros establecemos la necesidad del proceso. Y esto es importante porque los papás o los cuidadores de los pacientes, sobre todo cuando empezamos en la adolescencia temprana, de verdad ellos no tienen conciencia de que este proceso que ellos viven con el equipo pediátrico, lo tienen que vivir también con el equipo de adultos con un rol diferente. Entonces, la parte inicial es cuando empezamos a discutir esta necesidad para que los papás o los cuidadores estén sintonizados con esa necesidad. Luego una parte intermedia, que es todo el periodo de preparación que dura años, estableciendo todos los comportamientos que son necesarios para que el paciente maneje su cuidado médico, tome decisiones y solidifique sus conocimientos. Y la parte final es ya la transferencia exitosa del cuidado del paciente, en el cual se involucra a los gastroenterólogos de adultos y al equipo que maneja a los pacientes adultos. Ahora vamos a tocar un poquito los aspectos de conocimiento que son necesarios, y todo esto es basado en la respuesta de los gastroenterólogos de adultos cuando se han hecho interrogatorios para saber qué es lo que ellos sienten que los pacientes necesitan cuando llegan a su consulta para su manejo. Entonces, esto es lo que nosotros empezamos a enseñarle a nuestros pacientes desde que son muy jóvenes. ¿Dónde está la inflamación? Primero que todo, ¿cuál diagnóstico tienen? Si tienen colitis ulcerosa, si tienen enfermedad de Crohn o si tienen colitis indeterminada. Y dependiendo de cualquiera que sean los diagnósticos, ¿dónde está la inflamación? ¿Qué órgano, qué parte del colon está afectado? Es importante que ellos sepan cuáles son los medicamentos que están tomando en este momento y cuáles fueron usados previamente, y que ellos sepan si ellos respondieron a ese tratamiento y si tuvieron algún efecto adverso, porque eso es algo que ellos van a tener que decirle al equipo de adultos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el diagnóstico? O sea, ¿en qué año te diagnosticaron? ¿Hace cuánto fue la última evaluación endoscópica? ¿Qué había en esa evaluación endoscópica última? Y es importante empezar a enseñar a los niños, y cuando son jóvenes, el uso de los laboratorios, de la endoscopia y de los estudios de imágenes, y que ellos sepan cuál es el objetivo de cada uno de esos estudios, por qué los hacemos y en particular qué resultados han tenido ellos. Porque si han tenido, por ejemplo, una resonancia que muestra que tienen una fístula, o si han tenido un absceso intraabdominal, todo eso es algo que ellos deben conocer y que nosotros como gastroenterólogos pediatras debemos enseñarles y repetir a lo largo de todas esas visitas regulares que ellos tienen. Hay una parte importante también, que es hablar con ellos sobre la adherencia al tratamiento. Y todas estas conversaciones se tienen en el nivel cognitivo que tienen los pacientes, ya sea en la adolescencia temprana, que empieza de los 12 a los 14 años,
en la adolescencia media, que es entre los 14 y los 16, y la adolescencia tardía, que empieza después de los 17. Pero es importante que ellos sepan que ellos son los que están encargados de la adherencia a su tratamiento. Y cuando empezamos a hablar con ellos, una parte importante de la adherencia es que los niños sepan qué medicamentos toman, a qué hora se los toman, cuántas pastillas se toman. Eso es muy importante, y demostrarles que no ser adherentes al tratamiento tiene un impacto directo en los resultados clínicos que ellos presentan. Ahora, nosotros usamos ya con la tecnología, hay tantas cosas que se facilitan, hay tantas cosas que para los niños son mucho más naturales a través de la tecnología que una persona detrás de ellos, o un papel, o una llamada. Entonces nosotros les recomendamos, por ejemplo, usar un pastillero para que ellos vean si ayer les faltó tomarse la pastilla, ahí está. Les recomendamos que establezcan una rutina para la hora en la que se toma. Entonces, nosotros generalmente lo asociamos con un hábito de salud que sea bueno, por ejemplo, lavarse los dientes. Si se tienen que tomar la medicina 2 veces al día, entonces cuando se lavan los dientes por la mañana se la toman, y cuando se lavan los dientes por la noche se la toman. Y asociar un hábito con otro aumenta la facilidad para que ese hábito se cumpla. Y lo último que hacemos son usar aplicaciones en el teléfono que ayudan, ya sea por recordatorios que el teléfono provee, la aplicación les da alarmas, pero hay unas aplicaciones que les dan estímulos. Yo no sé qué tan, porque creo que las aplicaciones son locales, pero aquí hay una aplicación que les da estímulos y les da tarjetas de regalo para almacenes cuando han cumplido con su tratamiento. Tienen una conexión, algunas aplicaciones se conectan directamente con la farmacia para asegurarse de que el paciente siempre tenga su medicina. Entonces, todas estas conversaciones y hablar con ellos sobre tecnología establece un lazo que hace que los niños sean más receptivos a esto. También hablamos con ellos de salud preventiva, o sea, de su estado de salud general y de lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, saber cuáles son las vacunas que son recomendadas específicamente para los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Cómo se debe hacer la vigilancia del cáncer colorectal en estos pacientes, hablar con ellos sobre la vigilancia del cáncer de piel en los pacientes que están inmunosuprimidos y del cáncer de cervix, la vigilancia de osteoporosis, la evaluación para depresión y ansiedad que nosotros hacemos todo el tiempo, que debe continuar en la edad adulta de los pacientes, y cuando ya están más grandes, hablar sobre el tabaquismo y sobre el impacto del tabaquismo en la enfermedad inflamatoria intestinal. Y cubrimos otros factores que son, no por no estar agrupados, son menos importantes. Una parte súper importante es el seguro médico, porque ese seguro médico es lo que permite que el paciente acceda a los cuidados médicos, ya sea al equipo de salud. Hablamos también sobre la farmacia, cómo se hace para conseguir los medicamentos, cómo se cubren esos costos. Todo eso es importante, que los niños poco a poco empiecen a tener la noción de que esos datos son tan importantes como tomarse la medicina o ir a las consultas médicas. Es importante que los niños empiecen a tener la facilidad de coordinar las citas médicas, tanto de cuidado primario y especializado, y eso también ahora se facilita porque ahora hay muchos sitios donde las citas se coordinan por internet, que es algo con lo que los adolescentes se sienten muy cómodos, o por aplicaciones o portales que tenga el sistema de salud que está recibiendo a los pacientes. Hablamos sobre las diferencias entre asuntos académicos y laborales, o sea, si requieren papeleos para, por ejemplo, poder faltar al trabajo, poder faltar a la escuela, si requieren acomodaciones especiales. Es importante hablar con ellos sobre la salud oral, y hablamos también sobre la fertilidad y la sexualidad, aunque nosotros en general, cuando los pacientes adolescentes, las niñas quedan embarazadas, transferimos el cuidado a un gastroenterólogo de adultos que tienen más experiencia en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal y el embarazo. Sí hablamos con ellos sobre fertilidad y sexualidad, porque es importante que ellos tengan esa base antes de que vayan a donde un gastroenterólogo de adultos y puedan discutir esos temas con ellos. Ahora, hay factores inherentes. Toda esta transferencia se hace por la participación de los papás o cuidadores del paciente mismo, del equipo pediátrico que atiende a este paciente y del equipo de adultos que va a recibir al paciente. Hay algunos factores en el paciente en sí que son los que podemos modificar nosotros como el sistema de apoyo de este paciente, ya sean
tanto los papás como el equipo pediátrico y el equipo de adultos, que son sobre todo relacionados con la educación. Entonces, el conocimiento sobre la enfermedad, sobre el tratamiento, la habilidad de comunicarse con el médico, y eso es algo que se fomenta desde que ellos ven al pediatra. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es ver al paciente solo. Empezamos cuando tienen más o menos 12 o 13 años. Durante la consulta, en un momento dado, le pedimos al papá que salga un momento y hablamos con el niño, le preguntamos que si quiere tener alguna conversación específica, si tiene alguna pregunta específica, y eso le empieza a dar una familiaridad al niño para que se sienta cómodo hablando con el médico que lo está tratando. Y eso se transmite para cuando él esté manejado por un paciente, por un proveedor de adultos. Hay algunos factores que no son modificables, como la edad, pues cada niño tiene un nivel de desarrollo dependiente de su edad, el género, porque las niñas parece que les va mejor en este proceso de transición, probablemente porque tienen cierta madurez que los niños no tienen. Los factores demográficos que incluyen el nivel de educación de los papás o cuidadores, el nivel de educación del niño, la parte económica y la severidad del cuadro clínico. Eso es inmodificable y tiene un impacto en el éxito de esta transferencia, porque la transferencia del paciente no se debe hacer en el momento en el que el paciente esté en un estado agudo o en una exacerbación de su enfermedad inflamatoria intestinal. Para implementar esa transición, empezamos con ellos, como yo les decía, desde la adolescencia temprana. Una de las cosas que hacemos es tener información en el consultorio, en las paredes del consultorio, que hacen que podamos empezar esa conversación con los papás, generalmente entre los 12 y los 14 años de edad, y esa conversación se sostiene regularmente a lo largo de las visitas. Tratamos, como les decía, de tener una interacción del médico con el niño, sin la presencia de los padres, así sea muy breve. Y empezamos a hablar con los padres y los cuidadores, especialmente en esta etapa, de la necesidad y de las ventajas de hacer una transición gradual para la transferencia del cuidado de estos niños. Ahora, cuando ya empezamos el proceso de transición, evaluamos al paciente entre los 14 y los 16 años. Algunas personas usan cuestionarios establecidos para ver qué tantos conocimientos tiene el paciente y para ver qué tan preparado está el paciente, pero eso es algo que se puede hacer simplemente con el interrogatorio y como parte de la conversación normal que tenemos con ellos, recordándoles cuándo fue la última endoscopia, cómo salieron sus imágenes, revisando los laboratorios con ellos y explicándoles todo y preguntándoles cómo se toman la medicina y todo esto. Ahora, hay una parte importante que nosotros empezamos a hablar con ellos a esta edad, porque los niños a partir de los 13 años aquí, con los sistemas médicos electrónicos, tienen acceso a sus récords y tienen el poder de decidir si los papás también van a tener acceso a esos récords. Entonces, toda esta parte legal la empezamos a hablar con ellos, obviamente al nivel cognitivo de un niño de 14 o 15 años, y hablamos con ellos sobre la importancia de su autorrepresentación, de que los niños sean abogados de sí mismos ante el equipo médico para poder tomar las decisiones médicas con las que ellos están de acuerdo. Ya a esta edad y con todo lo que hay en Internet y con los videos de TikTok que ven y con todo lo que ellos ven, ellos ya tienen opiniones claras y es importante saber qué opinión tienen para poder aclarar lo que no esté correcto y para poder entender cómo ellos van a participar en su cuidado médico. Esa misma transición hace que nosotros en cada visita médica educamos al paciente y vamos evaluando los conocimientos que el paciente tiene. Y al final de la implementación de esta transición, ya cuando el paciente tiene 18 y la edad depende de la práctica donde uno esté y depende también de en qué estado está el paciente, en qué momento de su vida está. Algunas prácticas hacen la transferencia de cuidado a los 18 años, algunas la hacen a los 19, otras la hacen a los 21. Entonces, esto ya depende de lo que ustedes decidan, pero en ese momento es importante hacer como un paquete de transferencia y explicarle al adolescente o al adulto joven el plan de atención médica, cuáles son las metas, cómo se va a hacer, entregarle un resumen médico que incluya desde el momento del diagnóstico todos los datos importantes, y es muy importante que este adulto joven tenga un plan de atención médica de emergencia. ¿Qué hacer cuando tenga una exacerbación y ya no nos pueda llamar a nosotros? Y nosotros en general buscamos la otra parte del equipo que es tan importante también, que es la coordinación con un médico de adultos.
Ahora, los médicos de adultos, a diferencia, por ejemplo, de otras entidades, como cuando tienen enfermedades hepáticas que son específicas de la infancia, los médicos de adultos que ven enfermedad inflamatoria intestinal están perfectamente entrenados para manejar estos pacientes, aun cuando su enfermedad inflamatoria intestinal pueda ser más compleja que la de un adulto que tenga presentación de la enfermedad más adelante en la vida. Entonces, lo importante es que esto sea un equipo y que nosotros tengamos una buena relación con este gastroenterólogo de adultos al cual nosotros le vamos a transferir el cuidado de nuestros pacientes adolescentes. Este es el cuestionario del que les hablaba, que se puede usar. Este es un cuestionario que se hizo hace ya más o menos unos 5 años. Y aquí en esta traté de, para que sea más fácil de leer, hay unas preguntas que están dadas para el adolescente al lado izquierdo de la pantalla, donde uno le puede preguntar al adolescente o le pueden entregar este papel antes de que ustedes entren al consultorio, y la idea es que el niño pueda describir, un niño de 12 a 14 años, pueda describir su condición, cómo se llaman las medicinas, cómo se las toman, los efectos secundarios, tiene que saber quién es su médico, que pueda leer el termómetro, que pueda contestar preguntas, que pueda hablar en la escuela y que pueda hacer una cita si es necesario. Yo no estoy segura que un niño de 12 años pueda hacer una cita médica, pero algunos pueden. Y hay una parte para el cuidado, para el equipo de cuidado médico, donde empezamos a hablar de cómo estimular al paciente para que sea independiente, de cómo tener un espacio de tiempo en el cual interactuamos solo con el paciente, sin los papás, y empezamos a establecer unas metas para cada vez que venga. Entonces le decimos, bueno, la siguiente vez quiero que sepas qué medicinas te estás tomando, y así sucesivamente. Luego hay preguntas específicas para la adolescencia media, donde ya el paciente tiene que tener más conocimientos, donde tiene que saber que tiene que pasar su cuidado a un proveedor de adultos, empiezan a saber un poco más sobre sus medicinas, cómo conseguirlas, empiezan a hablar un poco sobre sexualidad, sobre fertilidad, sobre tabaquismo, sobre el alcohol, sobre drogas y cómo eso puede afectar su condición. Y nosotros, de nuestra parte, debemos empezar y continuar con esa educación y específicamente sobre todo lo que impacta a los adolescentes, que es drogas, alcohol, la sexualidad, el impacto de la enfermedad en la escuela y todo esto. Y ya al final de la adolescencia, que es cuando el adolescente o el adulto joven esencialmente toma las decisiones y maneja su cuidado médico, y los papás o cuidadores están ya solamente para apoyarlos en esa parte del proceso. Ahora, hay una parte en la transición que yo mencionaba que yo creo que es importante, que es aprovechar el uso de la tecnología. Entonces, como yo les decía, tenemos apps para la adherencia al tratamiento. Esa Mango Health es la que les da tarjetas de regalo, pero hay otras aplicaciones que son igualmente buenas. Hay otras apps que ayudan a documentar y a seguir la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hay una en español que la hizo Phoenix Children's Hospital que se llama Nuestro Camino y la enfermedad inflamatoria intestinal. Hay una que hicieron en España, que es la OK, donde el paciente puede incluir datos sobre dónde está localizada la inflamación y todos estos datos médicos para que cuando él se traslade su cuidado tenga toda esa información pues al alcance del teléfono. Hay unas listas que son puntuales, que dicen qué es lo que queremos lograr, que están en ese website que se llama gottransition.org. Y otra cosa que es importante y que nos ha ayudado en esa transición es el uso de las visitas virtuales y de los portales. Las visitas virtuales facilitan la educación porque es algo que podemos tener directamente con el adolescente o el adulto joven en la comodidad de su casa, y si la visita va a ser simplemente educar al paciente y discutir las necesidades que se le están presentando, se puede hacer perfectamente por una visita virtual, que ahora pues están tan prevalentes después de la pandemia. Ya en todas partes se hace, la mayoría de las personas tienen ya sea un teléfono inteligente o un computador y tienen acceso a estas visitas virtuales que ayudan bastante en esta transición. Aunque no hay ningún estudio que haya demostrado que así lo hacen,
sí hay, pues obviamente, experiencias anecdóticas que nos indican que sí. Y el uso de los portales de los sistemas electrónicos de registros médicos que permiten incluso medir cuántas veces el adolescente o el adulto joven entra en su portal, cuántas veces manda mensajes, y eso es una medida de qué tan a cargo está este paciente para su transición. Entonces, todos estos pasos son los que nosotros usamos para esa transición y finalmente lograr esa transferencia exitosa en el cuidado de estos pacientes. Yo creo que todavía hay mucho por hacer, mucho por establecer para que haya una estandarización de cómo nosotros manejamos esta transición, pero pienso que en los últimos 20 años ha habido un aumento en el interés de esto que ha tenido un impacto positivo en los pacientes que nosotros cuidamos. Finalmente, quiero recalcar que esto es un trabajo en equipo. Ninguna persona tiene tanta capacidad como cuando hay varias personas juntas haciendo un esfuerzo. Entonces es importante incluir a los papás y cuidadores, al paciente, al gastroenterólogo de adultos y al equipo pediátrico para que esta transición sea exitosa. Y eso es todo. Muchas gracias. Aquí está mi email. Si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto puedo colaborar.